Queridos hermanos, me gustaría hoy mirar un poquito la Pascua, ¿no? La pasión de Cristo, esos últimos momentos en los cuales es apresado, es llevado y es crucificado. Me gustaría repasar un poquito esos momentos para tener una mirada, a ver si podemos juntar todas esas piezas del rompecabezas de esos últimos momentos. Vamos a empezar desde el momento en que Judas se ofrece a vender a Jesús, ¿no? Vamos a leer un poquito y vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a leer el Evangelio de Mateo. De Mateo estamos en el capítulo 26 y entonces arrancamos en el versículo 14. Dice: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis darme? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. Judas, esta persona que ya habíamos visto en el Evangelio, en los Evangelios vemos que él quería administrar el dinero del grupo. Era una persona que ya tenía ciertas características, ¿no? Pero este Judas está visto que, aunque él tenía no sé si podríamos llamarle un rol en toda esta historia, de ser quien entregaría a Jesús, está visto que él, cuando llegó el momento de hacer esto, no estaba decidido a hacerlo, ¿no? Como que seguramente en su fuero interno no estaba convencido. Porque nos dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, donde habla de lo mismo que leíamos recién en Mateo, dice: entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. ¿No? Vamos a leer un poquito más arriba. Dice: los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer. Ellos lo querían matar a Jesús y sacárselo encima desde hacía rato. Dice: pues temían al pueblo, la jerarquía judía temía que el pueblo se les diera vuelta porque Jesús había cambiado los paradigmas de lo que les habían dicho los jerarcas, ¿no? O sea, Jesús invierte un poco estas cosas. La riqueza no estaba buena, ¿no? ¿Quién era el prójimo? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. O sea, está dando vuelta en los paradigmas y el modelo no es Salomón, ¿no? Un tipo rico, lleno de miles de esposas, ejércitos enormes, ostentación. Jesús dice: no va por ahí el asunto, ¿no? Va por otro lado. Entonces les dice: mire, no, a los enemigos hay que perdonarlos. Ustedes habrán oído que les dijeron, pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos. Bueno, es un cambio de paradigmas. Aunque cuando uno lee la ley ya lo decía. Lo que pasa es que la jerarquía, los saduceos sobre todo, habían tergiversado un poco las cosas, le habían dado vuelta a su gusto, y entonces ahora el pueblo que los escuchaba con su dedo acusador de los jerarcas, Jesús les decía: esto no es así, ¿no? Entonces ellos buscaban matarlo y sacárselo encima. Y buscaban quien lo hiciera, ¿no? Quien se los entregara para no estar ellos totalmente metidos en el asunto. Entonces acá vemos que Judas claramente en su fuero interno dijo o pensó: no me da para eso. Así que el Satán entra en Judas y a partir de ahí ya no es Judas, sino es el Satán. Y esto hace una diferencia, ¿no? Esto hace una enorme diferencia. Una cosa es escuchar el mal asesoramiento y otra es directamente ya ser el otro, ¿no? O sea, el enemigo. Entonces acá nos dice, ¿no?
Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12, ¿no? Uno de los discípulos. Y se fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia del modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero, ¿no? Está clarísimo. Él aceptó y andaba buscando una oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera. Típico del enemigo, ¿no? Calladito, arrastrándose por el suelo, calladito, esperando el momento para morder en el calcañar, como dice el Edén, ¿no? La serpiente sigilosa, calladita, esperando el momento de traicionar, ¿no? Ese era el momento. Leemos en el Evangelio de Mateo, entonces, esta misma situación, pero ya sabemos ahora a través de Lucas que el enemigo había entrado en Judas, ¿no? Dice en el versículo 14, entonces decía Mateo, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y le dijo, ¿qué queréis darme? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. Esto ya estaba alertado, avisado en las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Las 30 monedas del entregador. Entonces, el primer día continúa, versículo 17, Mateo 26, dice, el primer día de los ácimos, recordemos que estamos en época del festejo del Pesaj judía, la Pascua judía. La Pascua judía, recordemos que fue cuando los hebreos salieron de Egipto. Egipto, la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, prefigura, nos hace ¿cómo podríamos decir? Una recapitulación de la historia de la humanidad. Una humanidad que está esclavizada sin saberlo por el enemigo, que de repente la humanidad Dios la crea para ser libre, para ser feliz, para disfrutar de la creación, y de repente cuando se da cuenta está esclavizada. El pueblo hebreo entró con toda la buena intención de José, que en ese momento José era de la jerarquía egipcia. Recordemos que José era un hebreo que fue llevado, sus hermanos lo vendieron a unos ismaelitas que se lo vendieron a los egipcios. José, una historia muy linda, José es sacado de la cárcel donde lo habían metido porque, bueno, los caminos de Dios son así. Él se había resistido a que la mujer del faraón lo conquistara, entonces la mujer del faraón terminó mintiendo y fue metido preso. José tiene sueños, revelaciones, bueno. José hace entrar a sus hermanos a Egipto, donde van a vivir mucho tiempo creciendo, multiplicándose, viviendo bien, hasta que cambia el faraón por gente que ya no lo conocía a José, y entonces la situación de los hebreos se revierte y son esclavizados brutalmente. Y aquí tenemos una pequeña metáfora, ¿no? De que el jefe de Egipto desconoce quiénes son José y sus hermanos. A nivel humanidad, ¿no? Podríamos poner este paralelismo del enemigo que desconoce a la humanidad como imagen y semejanza de Dios. Y entonces la oprime, la esclaviza, la maltrata, la zarandea, como dice la palabra, ¿no? Como vemos en Job, donde el enemigo le dice a Dios, dámelo que yo lo voy a sacudir un poco y vas a ver que te va a negar, porque no te niega porque vos lo protegés. Si vos dejás de protegerlo, vamos a ver si se mantiene fiel. Bueno, esto ocurrió con el pueblo hebreo dentro de Egipto. Es lo mismo, ¿no? El enemigo dice, yo voy a zarandear un poco a este pueblo a ver si sigue siendo pueblo elegido, ¿no? O sea,
Y el pueblo hebreo es esclavizado en Egipto. Dios lo libera, muestra que todos esos dioses, supuestos dioses egipcios, no existían, nunca habían existido, y los vence como para mostrarle a los egipcios y a los pueblos alrededor, vence a los dioses. Nunca pudieron defenderse porque en realidad no existieron nunca, es tan sencillo como eso. Entonces, esta muestra de que los dioses de la antigüedad ninguno existió nunca y que el único Dios verdadero es el Dios de los hebreos, el Dios que conocemos, el Dios cristiano, el único Dios, no hay otro, no hay otra cosa, el único Dios. Entonces lo rescata Dios de la esclavitud de Egipto, ¿no? Paralelismo es perfecto, ¿no? O sea, Dios rescata a la humanidad esclava del enemigo, del pecado, del error, de los caminos equivocados, de idolatría, sacrificios humanos. Lo rescata a través de Jesús. En Egipto había sido Moisés y ahora este rescate de toda la humanidad es por medio de Jesús. ¿Quién es Jesús? Esto también es clave, fundamental. Juan en su Evangelio, en el Evangelio de Juan, nos dirá: Jesús es el Verbo. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, ¿no? O sea, Dios en una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo es el Verbo de Dios, la palabra de Dios por la cual Dios manifiesta la creación, la manifestación. En el Génesis, cuando arrancamos con el Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice: Bereshit bara Elohim. Ese Bereshit es en el principio, bara, manifestó Elohim, Dios, pero hay un plural ahí. Bueno, vamos a dejar el plural por ahora, entendamos la Trinidad, vamos al bara. Bara es el verbo hebreo de, por lo general decimos crear, pero en realidad no es crear, sino manifestar. Se manifiesta, Dios manifiesta lo no manifestado, lo que no existía, lo que no estaba, lo que no había aparecido. Y lo manifiesta y eso existe, la manifestación. ¿Y cómo lo manifiesta? Por su palabra. ¿Y quién es el verbo? Bueno, el verbo de Dios al encarnar terrenalmente a través de María es Jesús, Yeshua. Yeshua, que significa la salvación viene de Yahvé, o Yahvé salva, el nombre de Jesús, ¿no? Después en el arameo sería Yeshu y después nos quedaría Jesús, ¿eh? Pero es Yeshua, Yahvé, Dios salva, ¿no? Yo soy el que soy, Yahvé, Dios salva. El verbo, una de las personas de la Trinidad, Jesús. Bien, entonces tenemos Jesús está por salvar a la humanidad, está en ese momento en que el Mesías ha llegado. ¿Y por qué ha llegado en ese momento particular de la historia? Bueno, porque la gente estaba en condiciones en ese momento de comprender los cambios de paradigma que Jesús traía. El amor al prójimo. 200 años atrás, 300 años atrás, no hubiera sido comprendido. Él llega en el momento perfecto, obviamente, en el momento perfecto en que la gente está esperando, está necesitando conocer la verdadera identidad de Dios, podríamos decirlo, ¿no? El amor de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, vemos que la gente se identifica más con Dios, con su faceta, digamos, vengativa, justicia, que en realidad Dios no es vengativo, Dios es justo, pero la gente, los profetas lo veían desde su perspectiva y de su momento histórico, Yahvé del Sebaot, ¿no? El Dios de los ejércitos, ¿no? O sea, ese es el que me defiende de mis enemigos. Es una cuestión de la mirada desde el lugar del profeta en un momento histórico. ¿Qué necesitamos? Dioses que nos protejan de los ejércitos enemigos. Entonces el Dios es de mi ejército, de todos los ejércitos.
Dios ya se lo había dicho a Elías, ¿no? Le dice, Elías, Elías, ¿qué hiciste? No, yo tuve celo por vos. Y por eso maté a 800 profetas de Baal. Y Dios le dice, pero ¿qué hiciste, Elías? Quédate ahí que yo voy a pasar y vos me vas a ver, ¿no? Aquella historia de Elías en la cueva y Dios que pasa adelante. Y pasa la tormenta y Dios no estaba en la tormenta. Y pasa el temblor y Dios no estaba en el temblor. Y pasa el susurro de la brisa suave. Y ahí sale Elías, él también sabía. Ahí estaba Dios, en el susurro de la brisa suave. Bueno, pero esa gente en ese momento no entendían, no podían aceptar el amor al prójimo, del perdón 70 veces 7, de bienaventurados los pobres. No. Por eso Jesús llega en ese momento de la historia, cuando la gente podía entender eso. Y cuando Él les dijo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, la gente dijo, sí, así tiene que ser. La defensa del pobre, el vulnerable, el marginado. Ya lo habían dicho los profetas ya lo habían dicho, pero no había calado como tenía que calar. Ahora sí, la gente decía sí, ese es realmente el Dios. Dios tiene que ser así, misericordia, perdón y amor. Y eso es lo que les muestra Jesús. Jesús nos muestra a Dios, porque Él es Dios, Él es la palabra de Dios y Él nos muestra a través de Él Dios, ¿no? O sea, Dios, que Él también es parte de Dios. Él es la divinidad encarnada. Así que estamos entonces en ese momento en que Jesús está en ese momento festejando los días de festejo de la Pascua, recordando, ¿no es cierto? Los judíos están en su momento de fiesta, recordando la salida del pueblo hebreo de Egipto, festejando el Pesaj, ¿no? Con el pan. Recordemos, vamos a mirar un poquito el tema del pan, ¿no? Porque después vamos a ver la Eucaristía. Eucaristos es acción de gracias, ¿no? Hostia es, nosotros le decimos hostia porque es la, hostia significa víctima, la víctima del sacrificio. Eso significa hostia, es la víctima del sacrificio. El pan es eso, ¿no? La víctima es el... ¿Por qué? Porque Jesús dice, este es mi cuerpo, el cuerpo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y acá tenemos que profundizar un poco. ¿Por qué Jesús es el Cordero de Dios? Bueno, porque arrancamos allá muy en la antigüedad, donde el enemigo susurra a la humanidad errores para conectarse y estar en comunión con Dios. La humanidad ancestral siempre buscó a Dios. Esa imagen y semejanza le ha producido a la humanidad unas ganas de volver con Dios, un intento de volver con el Creador, de conectarse con Dios. Entonces el enemigo le susurró a la humanidad que Dios había un montón, había muchísimo, cada fuerza de la naturaleza, había un montón. Entonces la humanidad perdió el camino hacia el Dios verdadero. En un bosque de árboles, el árbol que era el Dios era difícil de encontrar. Así que ese fue el truco del enemigo, ¿no? Tirar sobre la mesa un montón de dioses para que el Dios verdadero no fuera encontrado. Entonces, la humanidad quería tener comunión con Dios. Entonces, trataban de hacer ofrendas para contentar a los dioses que estaban locos porque llovía en cualquier momento, caían truenos, caían relámpagos, volcanes. Y todas esas fuerzas de la naturaleza, la humanidad creían que eran dioses. Entonces, prácticamente pensaban, estos tipos están locos, ¿no? Estos dioses, ¿qué les pasa? Son caprichosos, están totalmente locos. Entonces vamos a ofrecerle cosas para comprarlos. Y empiezan todas estas religiones transaccionales, ¿no? Le compro a Dios, lo vendo a Dios, le ofrezco esto, le ofrezco aquello para contentarlo, ¿no? Y de ahí viene esto de olor agradable de los dioses. No, ¿qué olor agradable? El sacrificio no puede ser agradable. Si vemos en la historia hebrea, el olor agradable del sacrificio de un animal quemado es porque, bueno, por lo menos no es una persona quemada. Cuando los cananeos quemaban a las personas, a los chicos, o sea, un desastre. Entonces, por lo menos los hebreos no quemaban gente, ¿no? Quemaban animalitos. Ya eso es un adelanto tremendo que lo vimos con Abraham e Isaac, ¿no? Abraham, Dios le dice, vení, tráeme a tu pibe, vamos a matarlo.
Y Abraham, ¿por qué acepta? ¿Por qué no se niega? Bueno, porque Abraham vive en un entorno, cultura, primero, politeísta y segundo, de sacrificios humanos. Así que cuando Dios le dice a Abraham, trae el pibe que lo vamos a matar, Abraham dice, bueno, yo estaba esperando el momento, sí, está claro, bueno, llegó, vamos, que te tengo que matar en honor a los dioses. Ya está. Entonces Dios le dice, no, Abraham, no, Dios no quiere sacrificios humanos. Y eso es todo un cambio de paradigma en la antigüedad. O sea, ¿cómo que no? ¿En serio? ¿De verdad? Ah, vamos a matar un animalito, ahí lo tenés. ¿Por qué Dios le dice, vamos a matar un animalito? Porque Abraham no entendía que no era necesario matar a nadie. Él hubiera pensado, pero ¿cómo? ¿Sin derramamiento de sangre vamos a estar en comunión? No, eso es imposible, no existe. O sea, me equivoqué. Él le dice, bueno, ¿sabes qué? Falta un camino. Mientras tanto, vamos a seguir matando animalitos para estar en comunión con Dios, pero no es algo que Dios quiera. Dios se lo dice a los profetas, ¿no? Aborrezco tus holocaustos, no los soporto, ¿no? O sea, miríadas de asesinato, no me sirve, no me gusta, no lo quiero, misericordia quiero, no sacrificios. Luego lo diría Jesús. ¿Y lo de misericordia y sacrificios? ¿Lo entendieron? Bueno, ahí está el punto, ¿no? Entonces, los hebreos salen al desierto, Dios les da el pan bajado del cielo, el maná, para que dejen de matar animales, no coman más animales, yo les voy a dar comida incruenta, el pan, el maná. Y los hebreos no, ellos querían comer un asadito. Bueno, ahí está, le mandan las codornices, estaban ahí, tenían todavía las codornices entre los dientes y Dios se enoja, y bueno, ya conocemos. Pan bajado del cielo, prefigura a Jesús, ¿no? Un alimento incruento, eso diría después. Continuamos avanzando en la historia hebrea y vemos que a la par de los sacrificios animales en el tabernáculo, en el altar, se agrega el pan de la presencia. El pan de la presencia. O sea, a la par del tema sanguinario de matar animales, tirar la sangre sobre el altar y el resto tirárselo al pueblo, está el pan de la presencia. Vemos como hay todo un tema progresivo de ir corriendo de la escena la sangre, la violencia, los pobres animales muertos y dejando el pan que es absolutamente incruento, pacífico, absolutamente pacífico. Y entonces tenemos que Dios entrena a los hebreos durante toda la historia hebrea a hacerse cargo del sacrificio animal. ¿Y cómo lo hacían? Tiraban la sangre sobre el pueblo. Parte de la sangre del animal sobre el altar, el resto sobre el pueblo. Entonces el pueblo tenía incorporado en que en el sacrificio ellos hacían cargo del animal. Sí, mátalo, nosotros nos hacemos cargo. Va a cubrir nuestros pecados y nosotros, la sangre de ese animal sobre nosotros. Dale, la sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Esto les tiene que hacer acordar de lo que gritan los judíos en el último momento en que está Jesús y Pilato. Pero ténganlo en mente. Los hebreos piden la sangre del cordero y se acostumbran a que la sangre de los animales, corderos, bueyes, caiga sobre ellos, porque alguien tiene que hacerse cargo de la muerte. La muerte, la sangre clama desde el suelo. En realidad la sangre no clama desde ningún lado. Esto significa que toda muerte tiene, todo asesinato, todo sacrificio tiene un castigo, una consecuencia, o sea, no es gratis, no es gratuito, ¿no? Entonces, bueno, mataste el bicho para pagar tus pecados, bueno, pero guarda, porque algún día vas a tener que dar explicaciones, esa sangre ha caído sobre vos. ¿Se entiende? Entonces continuamos, llega el momento histórico en que el pueblo general, tanto hebreo, judío, como de los pueblos de los alrededores, griegos, sirios, todos los de los alrededores romanos, están en condiciones de escuchar la buena nueva y ahí llega el Mesías. Entonces Jesús llega, hace todos estos cambios, deja todas sus enseñanzas, muestra la ley en su perfecta perspectiva y la sube un paso más allá en el amor al prójimo. Él dice, la ley, yo no vengo a dejar de lado la ley.
vengo a darle perfecto cumplimiento, o sea, la perfección. ¿Y dónde está? En el amor al prójimo. Ahí está. Entonces, el amor al prójimo es contenedor de la ley y los profetas. Y todavía queda sitio, ¿no? Porque el amor al prójimo es más que todo lo demás. Lo demás era un intento de ir amoldando a la gente, enseñándoles, tratando de que tomaran conciencia, pero una vez que ya estaban preparados, Dios le da el amor al prójimo, y ahí está todo contenido ahí adentro, ¿no? Pero en el amor al prójimo la ley ya hay que mirarla un poquito mejor. Ya no puedes apedrear a alguien en la plaza porque había hecho algo. No, perdonarlo 70 veces 7. ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. O sea, no te alcanza el día para perdonar a tu prójimo. Tienes que perdonar y perdonarlo y perdonarlo y perdonarlo, ¿no? Y el otro día arrancamos de vuelta y lo perdonamos otra vez. ¿Qué hacemos con mi enemigo? Y lo tengo que perdonar también. No, pero mi enemigo lo tengo que perdonar también. Pero a mí no me cae bien. No me importa. O sea, acá es una cuestión de raciocinio. Yo tengo que razonar y pensar. No es una cuestión sentimental o que me cae bien, me cae... No, 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 no. Acá es razón. Tengo que pensar. ¿Y qué hago con mi prójimo? Lo ayudo y lo amo. ¿Y con mi enemigo? También. Wow. Bueno, es así. No hay vuelta. Bueno, estamos entonces. Tenemos claro. Jesús es aquel Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo, ¿no? Está ahí caminando. Juan dice, ¿no? Cuando lo ve Juan el Bautista, él que sabe quién es Jesús, recordemos que el ángel le habla a María, le dice, alégrate, llena de gracia, Jaire, que Jarito Mene, que significa llena de gracia desde siempre y por siempre. Ella va a ser y es la madre de Dios, ¿no? El arca de la nueva alianza. En su vientre va a estar el maná, la palabra de Dios, el pan bajado del cielo, ¿no? La ley, la vara de Aarón. Es Jesús, ¿no? Cuando ella va a verla a su pariente Isabel, el niño en el vientre de Isabel salta, ¿no? Y Isabel, llena del Espíritu Santo, dice, ha venido a verme la madre de mi Señor. Este Señor hace referencia a Dios, porque Dios era el Señor, el Kyrios. Los griegos decían, el emperador es el Señor, Kaiser Kyrios, y los cristianos dirían, Jesús Kyrios, Jesús es el Señor. Entonces acá hay una diferencia, ¿no? Entre la forma en que los discípulos lo van a nombrar a Jesús y la forma en que Judas o el enemigo en ese momento va a nombrar a Jesús, ¿no? Mientras unos le dicen, Señor, Señor, soy yo, Señor, ¿no? Soy yo, Kyrios, el Señor, él le va a decir, soy yo, maestro, ¿no? El rabí, maestro. Vemos que hay una diferencia importante. Él lo va a entregar también y lo va a llamar maestro, no lo va a llamar Kyrios. Jesús, cuando le traen una moneda del César y le dicen, pagamos los impuestos, Jesús dice, ¿quién está en la cara acá? ¿La cara de quién? Este es del César. Bueno, a César, denle lo que es del César. Los impuestos, páganle los impuestos. César no es Dios. A César lo que es del César, los impuestos, el dinero, y a Dios, que no es el César, lo que es de Dios, ¿no? El alma, las buenas obras. Entonces hay una diferencia enorme, enorme. ¿Quién es el Señor? Bueno, el César no es el Señor. El Señor es Jesús. Y eso justamente es lo que vamos a ver en esta conversación en la última cena. Entonces tenemos a Dios que está en su rol de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué decimos en un rol? Bueno, cuando vemos los 4 evangelios, cada evangelio representa uno de los roles de la divinidad, ¿no? El hombre, el animal al sacrificio, el judío, un integrante, un descendiente de David, un judío del pueblo hebreo,
el pueblo elegido, y Dios, el águila, ¿no? O sea, absolutamente trascendental. Estas 4 roles de la divinidad que es Jesús, también los vamos a ver en el Apocalipsis, cuando se ven los 4 vivientes, o en la profecía del profeta, que también nos muestra el carro trascendental de Dios, en el cual la base del carro son los 4 roles de la divinidad, ¿no? Los 4 vivientes. Los 4 evangelios representan nuevamente los 4 roles de la divinidad. Entonces, en uno de esos roles de la divinidad, que es la de ser el Cordero de Dios, el animal al sacrificio que va a pagar el rescate por toda la humanidad, es Jesús. Jesús cumple esos roles. Es totalmente hombre, completamente hombre, absolutamente descendiente de David, del pueblo hebreo, es un judío, y es Dios, ¿no? El Evangelio de Juan, un evangelio teológico trascendental, la mirada trascendental de Jesús. Entonces, ahí está él cumpliendo ese rol de la divinidad de animal al sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que entonces vamos a leer un poquito de vuelta. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el Cordero de Pascua? Él les dijo: id a la ciudad, a la casa de fulano, y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua, ¿no? El Pesaj. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Los discípulos, ¿no? Tristes, pensando: ¿estaré por meter la pata? ¿Qué estaré por hacer? Soy yo, ¿no? Con la idea de corregir, o sea, yo no lo quiero hacer. Él respondió, Jesús, ¿no? Dice, él respondió: el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Veamos un poquito esto, ¿no? Dice: el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Dícele Jesús: sí, tú lo has dicho. Veamos un poquito esto, ¿no? Recordemos que Judas ya no era Judas en este momento. Satanás había entrado en él cuando decidió ir a entregarlo y a cambio de dinero, ¿no es cierto? Lo hubiera hecho gratis, ¿eh? Lo de dinero fue como para tapar un poco su excusa, pero en realidad él lo hubiera hecho gratis. El Satán no necesitaba que nadie le pagara. Entonces, el que está sentado a la mesa ya no es Judas, sino es el Satán, ¿no? Entonces, Jesús, que lo sabe todo, dice: uno de ustedes me va a entregar. Este muchacho que está acá, ¿no? Dice: el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. O sea, esto parece una cosa totalmente trivial, ¿no? O sea, bueno, ¿qué hizo Judas? Mojó el pancito en el juguito del plato, ¿no? O sea, nada, o sea, ¿cuál es el problema? Bueno, veamos de vuelta. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está comiendo Jesús en ese momento, en esa cena? ¿Qué están comiendo todos? El Cordero del Pesaj. Ese juguito es la sangre del Cordero del Pesaj. O sea, Judas, el Satán, está mojando el pan del Pesaj. El pan del Pesaj. El pan aquel de la salida de Egipto, ¿no? Está mojando casi el maná, el pan bajado del cielo, en la sangre del Cordero. Jesús es el pan bajado del cielo. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden? O sea, lo tremendo de la imagen. El Satán moja el pan bajado del cielo en la sangre del Cordero y se lo come, como diciendo: a mí, ¿qué me importa? A mí no me importa nada. No estoy de acuerdo con nada y nada me importa.
Veamos un poquito que los discípulos le preguntan, ¿soy yo, Señor? Señor, soy yo, Señor. Sin embargo, el Satán le dice, ¿soy acaso yo, maestro? O sea, el Satán no le llama Señor, le dice Rabí, maestro. ¿Soy yo, maestro? Dícele Jesús, sí, tú lo has dicho. O sea, el Satán ni siquiera lo llama Señor, le dice maestro, ¿no? Los otros estaban preocupados, Señor, soy yo, Señor. Y este le dice, ¿acaso soy yo, Rabí? ¿No? Como bajándolo así, despectivamente, ¿no? Porque es lo que brota de él, ¿no? De lo que rebosa el alma, habla la boca, dice la palabra. Así que ahí está Satán diciéndole al pan bajado del cielo, al verbo encarnado, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿soy yo el que te va a entregar? Sí, como diciendo, a mí qué me importa. Sí, le dice Jesús, tú lo has dicho. Continúa. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, el cordero, el pan, ¿no? Parte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cuerpo del Cordero. Pero Jesús no agarra un pedazo de cordero, agarra un pedazo de pan, porque para eso Dios había hecho todo el camino del pan desde la salida de Egipto. Es más, podríamos irnos más atrás, cuando el rey de Salem parte pan y vino para hacer la acción de gracias, ¿no? Cuando reparten lo que habían traído de botín al rescatar a Lot, Melquisedec, no me estaba acordando, Melquisedec, ¿no? A la forma de Melquisedec, que era el rey de esa ciudad que sería Jerusalén, Así que ya viene desde allí, ¿no? El pan y el vino. Pero tuvimos que atravesar toda una época de violencia, de crueldad, de sangre, de sacrificios animales, ¿no? Jesús termina con los sacrificios animales y dice, se terminó. O sea, el cuerpo, mi cuerpo, el pan, mi sangre, el vino. ¿Por qué la sangre? ¿No? Por los sacrificios animales y sacrificios humanos. Ya le está dando por terminado toda una época de la humanidad. Se terminó, basta, no hay más sacrificios, ni animales ni humanos. La sangre, recordemos que en la antigüedad se tomaban la sangre de los sacrificados. Bueno, no. Jesús dice, no, vino. Un jugo incruento de la uva. Punto. Y la carne del cordero, pan. Pancito, incruento. No matamos a nadie, no sangra nadie, no sufre nadie. Pan y vino. ¿Está bien? Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y yo os digo que desde ahora no beberé este producto de la vida hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. El Pesaj tenía 4 copas tradicionales, y él estaba por tomar la cuarta copa del Pesaj. Todos toman, sus discípulos toman la cuarta copa. Él no la toma. Él no toma la cuarta copa del Pesaj. Jesús, ¿dónde la va a tomar la cuarta copa? Cuando todo se cumple y el reino de Dios haya llegado. ¿Y cuándo? En la cruz, de manos de un romano que le acerca un hisopo embebido en vino agrio. Y ahí él toma la cuarta copa del Pesaj. Continúa, versículo 30, y cantados los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús, todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Así decía la palabra del Antiguo Testamento, ¿no? Mas después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Pedro intervino y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Dícele Pedro, aunque tengo que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Estaban todos reconvencidos, eran todos valientes en ese momento.
Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Qué copa? La cuarta copa del pesaje. No beberé más del cáliz hasta que, ¿no? Y él sabe que la va a beber en la cruz a punto de morir. Tremendo, ¿no? Entonces le dice al Padre: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, que no sea como yo quiero, ¿no? Sino como quieras tú, hágase tu voluntad, ¿no? Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro: ¿con que no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no caigáis en la tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puedo pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Acá vemos algo muy importante, que es el libre albedrío de Jesús, del Verbo, que obra en libertad, obedeciendo una jerarquía de la divinidad dentro de la Trinidad. Dentro de la Trinidad existe una jerarquía, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? O sea, ahí nos muestra a Dios en esta tan sencilla imagen de Padre e Hijo, para que podamos comprender algo que es un misterio, que es la jerarquía en la divinidad, ¿no? O sea, es el Padre, Dios, que como el que decide, imagina, obra, ¿no? Y su verbo, que es Yeshua, el verbo encarnado, que hace lo que es proyecto de lo que llamamos el Padre, ¿no? Se presenta así: Padre e Hijo, el verbo, ¿no? Entonces vemos que hay una jerarquía en la divinidad y acá la vuelve a expresar aún en su libertad, ¿no? O sea, él libremente acepta esto que el Padre le manda hacer para bien de la humanidad, ¿no? Volvió otra vez y los encontró dormidos, pero sus ojos estaban cargados, Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Vemos esta repetición del 3, ¿no? Tres veces, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Viene entonces donde los discípulos y le dice: ahora ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Él se llama a sí mismo, ¿no? Hijo de hombre, un hebreo, un judío, un descendiente de David, un descendiente del pueblo hebreo, un hombre, absolutamente judío del pueblo elegido y obviamente completamente Dios, ¿no? Levantaos, dice, vámonos, mirad que el que me va a entregar está cerca, ¿no? Jesús, que lo sabe todo, ¿no? Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, prendedle. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: salve, Rabí, salve, Jaire, ¿no? Como le dice el ángel a María: Jaire, alégrate, ¿no? Acá le está saludando de la misma manera porque era el saludo, ¿no? Pero alégrate, es una situación, ¿no?, tremenda en bocas de Judas, ¿no? Alégrate, maestro, ¿no? O sea, ni siquiera le dice Señor, ¿no? Salve, Rabí, alégrate, maestro, ¿no? Jaire, maestro, Rabí. Y le dio un beso, ¿no? Tremendo, o sea, no, es el desparpajo del enemigo, es una cosa de loco. Jesús le dijo: amigo, a lo que estás aquí, ¿no? Como diciéndole: mirá dónde nos encontramos, mirá lo que estás por hacer, ¿no? Vos fijate, ¿no? Es maravilloso. Amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron.
En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, le sacó hiriendo al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Dícele entonces Jesús, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? Las cosas tenían que ocurrir, ¿no? Tienen que pasar, así tienen que pasar. Está cumpliéndose una situación de rescate en base a una forma de sacrificios que no era algo de Dios. Esto había sido susurrado por el enemigo a la humanidad. Y Dios, aún en esta situación, cumple todo esto como para cerrar una época de la humanidad que no era algo que a Dios le gustara y por eso ha hecho todo esto. Los sacrificios no eran algo de Dios, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. O sea que todo esto, la sangre, el cordero, los sacrificios, no eran algo que viniera de Dios, ¿no? Dice, en aquel momento dijo Jesús a la gente, como contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuviste. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos le abandonaron todos y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Toda esta gente, la jerarquía judía. Pero le iban siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando, Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver el final. O sea, Pedro, aunque se escapan para no quedar preso junto con Jesús, dice, a ver, ¿qué pasa? ¿No? ¿En qué terminará esto? Así que se hace el tonto y sigue ahí atrás para ver qué pasa y entra a donde estaba el sumo sacerdote, se mezcla con los criados para ver qué pasa. Continúa. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte. O sea, le faltaba un testimonio de alguien que validara lo que ellos estaban por hacer, ¿no? Y no lo encontraron. Dice, no encontraron nadie que diera un falso testimonio. A pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Está visto que no decían lo que ellos esperaban. Al fin se presentaron dos que dijeron, este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo, no respondes nada, ¿qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo, yo te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús, sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia, ¿no? O sea, jerarca dice, no, se acaba de declarar, Dios dice que es el Hijo de Dios, o sea, ¿qué más necesitamos? Es un blasfemo, vamos a matarlo. ¿Qué os parece? ¿No? Preguntó. Respondieron ellos diciendo, es reo de muerte. Ya está, vamos a matarlo, ya está. Ya dijo lo que queríamos escuchar, ya está, listo. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros a golpearle. Ah, tremendo. Diciendo, adivinaos, Cristo, adivinaos. ¿Quién es el que te ha golpeado? ¿No? Como así, tremendo. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. Y una criada se le acercó a él y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos. No sé qué dices, ¿no? Pedro dice, no sé de qué me está hablando. Continúa. Cuando salía al portal le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareo. Y de nuevo lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. No tengo nada que ver. Segunda vez, ¿no? Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre. O sea, la forma en que hablaba él. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó el gallo. Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, rompió a llorar amargamente.
Pedro lo niega a Jesús 3 veces, uno por cada persona de la divinidad, ¿no? Niega al Padre, niega al Hijo, niega al Espíritu Santo, 3 veces, ¿no? El zarandeo en el cual el enemigo lo zarandea junto con el trigo, le había pedido. Jesús le había dicho, me han pedido zarandearte con el trigo, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos, se lo había dicho antes. Acá está el zarandeo, la negación. Mateo 27. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Como vemos, los jerarcas judíos ya habían decidido dentro de las leyes judías del pensamiento hebreo, de lo que correspondía, digamos, ya habían decidido que Jesús era reo de muerte, pero ellos no podían, no querían ser ellos quien mataran a Jesús. Entonces lo llevan a Pilato, que era la jerarquía romana, ¿no? El policía, el procurador, para que Pilato se hiciera cargo. ¿Y por qué pasa esto? ¿No hubiera sido fácil, como varias veces había ocurrido, que lo llevaban afuera, apedreaban y se terminó? Sin embargo, acá el enemigo está mal asesorando a los judíos. ¿En cuanto a qué? A que si lo matan los judíos, se cumple el rescate de la humanidad y la culpa de la muerte del Cordero de Dios queda dentro, acotada a el pueblo hebreo. Ahora, ¿qué pasa si lo mata Pilato? ¿No? Si Pilato decide que Jesús debe ir a la pena de muerte. Si Pilato es quien lo decide, entonces la sangre de la muerte de Jesús va a caer sobre la humanidad gentil. Y ahí pasamos como humanidad, pues todo esto es para salvar a la humanidad entera, no para salvar al pueblo hebreo. Todo esto que Dios está haciendo es para salvar a toda la humanidad. Toda la humanidad había caído en un pecado de idolatría, sacrificios humanos, sacrificios, guerras, violencia. O sea, Dios viene a salvarnos de ese mal asesoramiento del enemigo como humanidad entera. Entonces, podríamos decir, los sacerdotes a cargo de la muerte del cordero, de la víctima del sacrificio, del animal al sacrificio, y el pueblo, el cual sobre la sangre de ese animal sacrificado debía caer, tenía que ser el pueblo hebreo. Para eso Dios había creado al pueblo hebreo. Entonces no podía caer sobre Pilato. Sin embargo, el enemigo está buscando que la muerte del Mesías caiga sobre los romanos. Entonces, los mal asesora a los judíos para que lo lleven a Pilato y que Pilato sea quien decida. Dice, entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y los ancianos, diciendo, pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron, ¿nosotros qué? Tú verás. ¿No? O sea, vemos que Judas, el Judas que no había querido entregar a Jesús y por eso el enemigo había entrado en Judas, ahora el enemigo había abandonado a Judas y se había ido a seguir el trabajo mal asesorando al Sanedrín y Judas había quedado solo. Porque eso hace el enemigo, ¿no? O sea, te hace meter la pata, te hace enterrarte hasta el cuello y después te abandona. Porque la idea es, bueno, ¿viste que no valían la pena? Eso es lo que hace el enemigo. Va a Dios y le dice, ¿viste? Ahí está, ahí tenés tu humanidad. Te entregaron por 30 monedas. ¿Viste? Ahí lo tenés. Bueno, ahí lo tenés. O sea, Judas se arrepiente. Dice, pequé entregando sangre inocente, devuelvo la plata, metí la pata. Estoy, ¿no? Hasta el cuello. Esa es. Él se ha arrepentido. ¿Estará Judas en el paraíso? Bueno, veremos cuando pasemos del otro lado. A mí no me extrañaría encontrarlo, porque él se arrepiente aquí y no soporta la situación. Tiró las monedas del santuario, se retiró y se ahorcó. O sea, era tal el remordimiento, su conciencia de lo que había hecho, que se mató. Tremendo, ¿no?
El enemigo ya no está en él. El enemigo está ocupándose de intentar frustrar el camino de Dios del rescate. ¿Cómo? Haciendo que los romanos maten a Cristo. Continúa. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, pues son precio de sangre, ¿no? Que habían pagado con eso la muerte de alguien. Y después de liberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros, los que no eran hebreos. Por esta razón ese campo se llamó campo de sangre hasta hoy, dicen. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel. Algunos hijos de Israel. No todo el pueblo de Israel, algunos hijos de Israel. Y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó. El procurador es romano, es un romano, un gentil, representa a la gentilidad. ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió. Jesús respondió, sí, tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él, Jesús, nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. O sea, Pilato no entendía, este tipo no se defiende, no se da cuenta que esta gente lo quiere matar, que lo trajeron para que yo lo matara. ¿Por qué no se defiende? No lo entiende. No puede entenderlo, porque lo normal era que esa persona en esa situación se tirara al piso y dijera, no, pero yo no tengo nada que ver, yo no hice lo que estos tipos dicen. ¿No? Sin embargo, Jesús dice, sí, soy el rey de los judíos. ¿No? Listo, punto. ¿No? O sea, pensemos, rey de los judíos era suficiente para que Pilato lo matara por una cuestión política. Los judíos no podían tener rey, para eso estaban ellos ahí. ¿No? Por otro lado, los judíos no lo habían declarado rey de los judíos, ¿no? ¿Es cierto? Pero él dice, yo soy el rey del pueblo elegido, un rey trascendental, ¿no? Soy el rey de los judíos. Entonces le dice Pilato, no oyes de cuántas cosas te acusan, pero él nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta, el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisiera, ¿no? Así como de regalo, bueno, estamos de fiesta, bueno, ¿a quién quieren que libere? Oh, liberalo a fulano, que es, bueno, ¿no? Y esta vez iba a pasar lo mismo. Entonces, dice, tenían a la sazón un preso llamado, que era muy conocido, llamado Barrabás. Y cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato, ¿a quién querés que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que lo habían entregado por envidia. O sea, Pilato sabía que no había motivos para matar a Jesús, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Quieren que lo libere? ¿No? Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer, no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. La mujer de Pilato había soñado que no debían tocar a Jesús, ¿no? Que era un justo. Dios le había mostrado en sueños a la mujer de Pilato que Pilato debía alejarse de esa situación porque no era un tema de él. Esto es muy interesante, ¿no? Porque la mujer le dice, en el momento álgido, le dice, mirá, Pilato, no te metas, esto no es un tema nuestro y vamos a quedar pegados con Dios. O sea, es un justo, no lo toques, no te metas, este es un tema que no es nuestro, ¿no? Maravilloso. Continúa, pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo, ¿a cuál de los dos querés que suelte? Respondieron, a Barrabás. Díceles Pilato, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Y todos a una gritaban, ¿no? Sea crucificado, ¿no? Crucificalo, crucificalo. Pero, ¿qué mal ha hecho? Preguntó Pilato. Pilato le dice, pero ¿por qué? ¿Qué hizo? Mas ellos seguían gritando con más fuerza, crucifícalo, sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, o sea, la cosa se ponía cada vez peor, iba a terminar en un tumulto, iba a terminar siendo un desastre, ¿no es cierto? Dice, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo, inocente soy
de la sangre de este justo. Vosotros veréis. ¿Por qué hace esto Pilatos? Tantas veces decimos, se lavó las manos, se lavó las manos. En realidad Pilato lo que está diciendo es, miren, yo no tengo nada que ver con esto. O sea, si fuera por mí, yo lo soltaría. Esto es de ustedes. Ustedes me están pidiendo que lo mate. Esto no cae sobre mí. Mis manos están limpias. Yo no me he salpicado con la sangre de esta muerte. ¿Mm? ¿Se entiende? O sea, Pilato representa la humanidad gentil que dice, mira, nosotros no lo matamos. Esto es un tema judío, es un tema hebreo. Ustedes lo están matando al Mesías. Ustedes están matando al justo. Ustedes están matando a Dios. Ustedes. Nosotros no. Y todo el pueblo respondió, dice, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿No? Para eso fue el entrenamiento de miles de años, de cargar con la sangre del sacrificio. Entonces los judíos dicen, sí, mátalo. La responsabilidad de la muerte de este justo va a caer sobre nosotros, sobre los judíos y sobre la posteridad de los judíos. Genial. Perfecto. Porque de esa manera se cumple todo, ¿no? El entrenamiento da sus frutos. Los judíos que habían estado sacrificando y recibiendo sobre ellos la sangre de los sacrificios, ahora recibían sobre sí la sangre del Mesías, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y liberaban de esa manera a la humanidad gentil. La humanidad gentil dice, nosotros no tuvimos nada que ver. Ahí estaba Pilato, mostró sus manitos limpias, ya está. Continúa. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Le desnudaron, le echaron encima un manto púrpura y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza, en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él le hacían burla diciendo, salve, rey de los judíos. O sea, ya está en los romanos, ya está en una situación tremenda. Y aquí lo llevan al Calvario, ¿no? Ya conocemos, vamos a ahorrarnos un poquito todo esto tremendo. Llegaron al lugar llamado Gólgota, esto es el Calvario. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. O sea, todavía no quiere tomar Jesús la cuarta copa. Dice, no, todavía no. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes, y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Bueno, fíjense que en cada evangelio hay un final distinto, ¿no? Este es Mateo, Rey de los judíos, ¿no? El descendiente, el judío, el hebreo, ¿no? El Rey de los judíos. Y al mismo tiempo continúa que a él crucificaron a dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Bueno, esta gente está asesorada por el enemigo, que están tentándolo para que baje de la cruz y toda la salvación se desbarate. Hasta último momento el enemigo intenta que él se suelte y baje. Obviamente Jesús lo podía hacer, no hay ninguna duda de que él lo podía hacer, pero está eligiendo no hacerlo. Igualmente los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. Fíjense cómo le trabaja, diríamos, él le trabaja en la moral, ¿no? O sea, le están trabajando para que él se enoje y diga, sí, yo soy, baje y haga un desastre. Y se desbarate el plan de Dios, ¿no? Así que Jesús no los escucha más, obviamente, y continúa. De la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
¿qué ocurre acá? ¿No? Porque uno dice, no, si Dios no lo abandonó. Y Jesús sabe que no es así porque Él es Dios. Sabe en su divinidad que esto no es así. ¿Quién habla a través de Jesús? Bueno, acá hay un distinto nivel, digamos. Habla el pueblo hebreo en el cual está muriendo su Mesías y ellos dicen, nos abandonó Dios, confiábamos, todos los que seguían a Jesús y creían que Jesús era el Mesías, ahora están pensando, nos abandonó. La humanidad entera clama a través de Jesús en este momento, diciendo, nuestra esperanza está crucificada y está por morir. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Obviamente es ese hombre puramente humano, ¿no? El pueblo hebreo, la humanidad, el que clama. Obviamente no la divinidad de Jesús, que sabe perfectamente que así debe ser. Algunos al oírlo, de los que estaban allí, decían, a Elías llama a este, ¿no? Como dijo Elí, pensaban que estaba llamando al profeta Elías. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron, deja, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. Bueno, Jesús toma de esta esponja, vemos en otro evangelio, la cuarta copa del pesaje. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo, tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa, se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Ahí vemos a la humanidad gentil y a los que estaban con ellos que reconocen en Jesús al Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Bueno, aquí no lo vemos, pero recordemos que en los otros evangelios vemos que era la víspera, dice Juan, de un Shabbat solemne, de un sábado solemne, o sea que era un viernes a la tarde. Y se apuran a bajarlo a Jesús de la cruz antes de que ya no pudieran hacer ese tipo de cosas como judíos, porque los judíos al atardecer ya entraban en el Shabbat y ellos tenían prohibido bajar y llevar a alguien a un sepulcro. Entonces se apuran para bajarlo a Jesús. Jesús está recordemos, sin romper ningún hueso, porque cuando fueron los romanos a romper las piernas de los crucificados para que murieran, Jesús ya estaba muerto. Así que lo bajan perfecto, entero, lo llevan al sepulcro, pues ya estaba por empezar el Shabbat, viernes, y lo entierran, podríamos decir. En realidad era un sepulcro, una cueva con una puerta de piedra que cerraba. Así que lo dejan ahí, es viernes, va a venir el Shabbat, y al otro día del Shabbat, en los primeros días del primer día de la semana, ya lo veremos en la resurrección, domingo, va a resucitar. Entonces dicen, 3 días, pero no son 3 días, porque si contamos las horas, aquellos que miran los relojes y hacen cuentas con calculadoras, dicen, no, pero no son 3 días. Es un ratito del viernes, todo el Shabbat y un ratito del domingo, no, son 3 días. Bueno, como para terminar con esto, en la Biblia, cuando se habla de 3 días, cuando se habla de días, cualquier parte de un día dice, el hebreo, los judíos dicen que cualquier parte de un día es un día, se cuenta como un día. Jonás estuvo en el vientre
del pez 3 días y 3 noches. Siguen siendo 3 días. Parte del día se cuenta un día entero. Y así vemos que hay un montón de ejemplos en el Antiguo Testamento donde se hablan de los días y siempre es una parte del día se convierte en el día completo. No es necesario contar 72 horas, ¿no? O sea, esas cosas son de los que no entienden que Dios no está con un reloj en la mano y un cronómetro esperando que se cumplan las 72 horas para resucitar, por ejemplo, ¿no? O sea, es como una locura. Bueno, pero lo explico y lo cuento porque estas cosas pasan, ¿no? Hay gente que dice, no, pero no fueron 3 días, no fueron 72 horas. Tendría que haber, entonces murió el jueves para... no. Parte del día es un día. Así dice los hebreos, los judíos. Muy bien, llegamos hasta aquí. Me parece que con esto ya tenemos una idea, creo un poquito más clara del Pesaj, de la Pascua, de por qué Jesús muere crucificado, ¿no? ¿Por qué Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué tiene que haber un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué en la Eucaristía, Eucaristos viene de acción de gracias, así dice el Nuevo Testamento en el idioma original, en el griego, dice Eucaristos, acción de gracias, cuando Él parte el pan y reparte, y la hostia, el pancito que cada uno comió de toda esa gente que estaba esa noche cenando con Jesús, es hostia porque es la víctima del sacrificio, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué pan y no cordero? Porque Jesús ya no quería, Dios no quería más sacrificio. Justamente toda la historia de la salvación tiene que ver en parte con eliminar toda esta locura de los sacrificios, la idolatría, los dioses falsos, las muertes de los niños a mano de los dioses, toda esa locura de pecado, de errar. Pecado es errar el tiro con arco, una equivocación. Perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Jesús, justamente. O sea, ¿están metiendo la pata? Porque no saben. Si supieran, no pecarían. Entonces, tenemos claro que la misa, ¿no es cierto? Cuando llega el momento de la Eucaristía en la liturgia, la Eucaristía es una acción de gracias donde recordamos la última cena y comemos el pan, que es el cuerpo de Cristo, el pan bajado del cielo, el maná, aquel maná en el desierto, el pan después de la presencia, el pan del Pesaj, ese pan incruento, sin sacrificios, sin muertes, sin sangre, pan y vino. Muy bien, espero que haya quedado un poquito claro, que se puedan entender estas cosas que tienen mucho más todavía detrás, ¿no? Tiene todavía mucho más detrás. Muy bien, les deseo que tengan una linda semana, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.